Epílogo. Había un desierto al suroeste del centro del continente. Se llamaba el desierto del dolor, o tal vez el desierto de Igaorza, según el gran imperio que una vez estuvo aquí. Aunque era un desierto bastante extenso, algunas regiones recibían lluvias, por lo que varias razas y monstruos vivían aquí. Estaba el gran reino de los escorpiones Pavilsac, la pequeña nación de los genios de Slután, y el grupo religioso que veneraba al dragón de la luz como su deidad principal, cuya fe era generalizada entre los nómadas, tenía su santuario principal en este lugar. Y al borde de este desierto había un tornado gigantesco que llegaba una vez cada 30 años. Tenía miles de metros de diámetro y una altura inconmensurable. Aunque había alguna discrepancia en la hora exacta de su aparición, el tornado ocurría exactamente en el mismo lugar y casi exactamente a la misma hora. Este era un remanente de un ritual mágico fallido del gran imperio que una vez existió aquí. La capital de este antiguo imperio sobresalía de debajo de la arena. Este fenómeno había sido desencadenado por un objeto mágico increíblemente poderoso conocido como el cetro de las arenas. Había tenido lugar después de que el Mususu naciese y se elevase a los cielos. Era una puerta que conducía a otro mundo, y que aspiraba a todo. Había muchas explicaciones en ese sentido, pero todos los que habían entrado en el tornado para intentar desentrañar el misterio nunca habían vuelto. Mucha gente había ido a explorar el lugar antes de que llegara el tornado, pero habían encontrado un lugar perfectamente normal, sin señales de que existiera algo allí. Como se podía predecir el día en que se produciría el tornado, muchas personas planearon esperar en el lugar donde estaría el ojo de la tormenta cuando apareciera. Pero como era de esperar, nunca regresaron. Otros trataron de entrar por el aire, y también habían desaparecido. Por lo tanto, nadie tenía idea de por qué había aparecido ese tornado, o qué había en su centro. Y luego, en algún momento, ver ese gigantesco tornado desde la distancia se había convertido en un evento en el que todos los residentes del área circundante participaban cada 30 años. La tormenta azotó su cuerpo. En lugares donde caminar era difícil como el desierto, era muy difícil resistir vientos fuertes, que desequilibraban. Una persona podría caerse fácilmente si se descuidara. Si tan solo pudiera usar la creación, ¿quién sabe cuánto más fácil podría ser mi camino por delante? Si él suprimiera este tornado del desierto con la creación, y hubiera alguna razón por la que el origen de este tornado lo estuviera haciendo, era posible que las cosas pudieran terminar sin que se resolviera el misterio. La razón por la que Suzuki Satoru había tenido una idea tan tonta como esa, que había sido rechazada inmediatamente por la razón anterior, era porque sus condiciones actuales eran realmente tan difíciles para él. Suzuki Satoru gritó para que se le escuchara en los vendavales. Estaba unido a sus dos compañeros detrás de él por una cadena de mithril. Empezó gritándole a la que más le preocupaba. «Keeno, ¿estás bien?» Una voz que se correspondía con el volumen de Suzuki Satoru le devolvió el aliento. Pertenecía al segundo asiento del nuevo Ainzoal Gaon, Keeno Farrisinbern. «Estoy bien». Aunque la voz de la niña era fuerte, no podía evitar pensar que habría problemas. Aunque Suzuki Satoru no era más que huesos, era más pesado que ella. Por lo tanto, era más probable que Keeno se quedara sin aliento. Por supuesto, había hecho que Keeno llevase varias cosas, para que el peso extra mejore su equilibrio. Sin embargo, se hundiría en las arenas del desierto si cargaba demasiado. Keeno. Deberías haber esperado en la posada después de todo. Te enviaré de vuelta con un hechizo de teletransportación cuando lleguemos al objetivo. ¿Sigues diciendo eso incluso después de venir hasta aquí, Satoru?, contestó Keeno, como si no tuviera nada que decir. Quieres decir que quieres completar el viaje con tus propios pies, ¿verdad? Suzuki Satoru sonrió amargamente. Este fue un incidente de cuando estaban escalando un pico que se dice que es uno de los más altos de este continente. Aunque no habían logrado ver la llamada Cumbre Dorada, el recuerdo de la conversación que tuvieron mientras estaban en la cúspide de la creación y miraban hacia abajo aún estaba claro en su mente. Sí. En aquel entonces, también intercambiábamos palabras como esas. Todavía recuerdo que decíamos eso mientras estábamos atrapados en una avalancha. Sí. Bastante increíble, ¿verdad? Ese incidente había ocurrido a mitad de camino de la montaña. Si bien el uso de volar hubiera hecho las cosas lo suficientemente simples, las habría hecho demasiado aburridas, y por eso los dos decidieron usar su fuerza sobrehumana para escalar la pared rocosa. Entonces, se produjo una avalancha que oscureció su visión. Aunque los daños causados por el frío no perjudicaron a ninguno de los dos, el daño causado por la avalancha fue aún efectivo. Por supuesto,
Se habían esperado algo así y se habían puesto a la defensiva, pero aún así había dejado una profunda impresión. Incluso después de haber sido enterrados por la avalancha, su inmunidad a los impedimentos de movimiento significaba que habían salido de la nieve al mismo tiempo, con lo cual se reían mucho. Las emociones poderosas fueron inmediatamente suprimidas debido a las cualidades especiales de los no muertos. Al volverse de buen humor, Suzuki Satoru hizo esa sugerencia, y Keno se había negado de la misma manera. Justo cuando estaba entrecerrando los ojos con nostalgia, una voz salió detrás de ellos. Eso os suenagen niyay. Tengo en mi día. A mí también madame gustaría hacerlo. La voz andrógina y muy distintiva, aunque algo confusa, venía de más atrás de Keno. Aunque Suzuki Satoru no podía ver a través de la severa tormenta de arena, debería haber un heteromorfo que pareciera un trozo de arena por allí. Era el cuarto asiento del nuevo Ainzo Gaon, Nurunuru. Era un vástago mutante de la raza Aroupar, un airdropper. Los airdroppers tenían una mente de colmena, pero ocasionalmente nacieron algunos que no formaban parte de ella. Y él era uno de ellos. Cuando Suzuki Satoru, Keno y Scraya encontraron al airdropper, indicó su deseo de viajar con ellos. Por cierto, no tenía nombre personal, por lo que Suzuki Satoru lo había llamado Nurunuru. Se suponía que era un nombre temporal al principio, pero había decidido usarlo. Su voz, aunque podría haber sido la de una mujer, estaba formada por dos tentáculos que estaban abiertos al final, llamados hilos de voz. Por lo tanto, un gran exceso de ruido entró en su voz en lugares como este. Sin embargo, tenía la habilidad especial de ser capaz de lanzar hechizos sin componentes verbales o somáticos, e instantáneamente lanzarlos mientras estaba quieto. Era realmente misterioso. Ah. No tengo la menor idea de lo que estás diciendo. Esa voz provenía del interior de la capa de Suzuki Satoru. Tampoco yo, güey. La voz se cortó a mitad de camino, probablemente porque la arena había entrado en su boca. Este era el quinto asiento del nuevo Ainzo Gaon, cristal de la raza Nate. Era una raza de menos de 20 centímetros de largo, con alas translúcidas que se asemejaban a las de las hadas, pero que parecían más bien insectos. Su similitud con las hadas fue utilizada para engañar y atacar a las hadas, porque eran una raza carnívora. Aunque no creía que fueran parientes de las hadas, los hechizos que solo afectaban a los humanoides y a los demihumanos no les afectaban, por lo que se le consideraba un heteromorfo y se le permitió unirse a ellos. Sin embargo, también era inmune a los hechizos que deberían haber sido efectivos en heteromorfos, por lo que Suzuki Satoru siempre había tenido sus dudas sobre si este era el caso. Nurunuru era un hechicero psíquico, mientras que Crystal tenía la profesión de ladrón, es decir, la de asesina. Él y Crystal se habían enfrentado una vez durante un cierto incidente, pero se hicieron amigos después de otro incidente. Crystal, sería mejor que no hables. Aún así, ha pasado tanto tiempo que sentirías nostalgia por ello. Fue hace unos 40 años, ¿verdad? ¿Lo hizo? Ha pasado tanto tiempo, Suzuki Satoru murmuró para sí mismo, y miró hacia adelante. El tornado azotó las arenas y oscureció completamente su visión. El cuerpo no muerto de Suzuki Satoru podía ver a través de la oscuridad, pero no a través de las tormentas de arena. Que no era igual en ese aspecto. Nurunuru no tenía ojos, pero podía obtener información sobre su entorno sintiendo las vibraciones que le rodeaban. Cuando lo dices así, hemos estado en todo tipo de lugares. Sí. Hemos estado. La voz feliz de Keno fue cortada repentinamente. Ble. La arena entró en mi boca. Por supuesto, Keno se había puesto una máscara antes de entrar en esta tormenta de arena. Era la amada máscara de la envidia de Suzuki Satoru. Prestarle a Keno una máscara que ella consideraba de mal gusto se debía en gran parte a que él quería gastarle una broma. La razón por la que la arena había entrado en la boca de Keno incluso con la máscara puesta era probablemente por el hueco creado cuando hablaba. Suzuki Satoru se rió para sí mismo de una manera que nadie podía oír. Sin embargo, ella había escuchado a Suzuki Satoru reír en silencio en medio de la salvaje tormenta de arena. Keno contestó en un tono infeliz. No es justo, Satoru. No es como si la arena te entrara en la boca. Por supuesto, güey. Crystal sonrió amargamente a Keno mientras le respondía. No, todavía hay una extraña sensación de que algo está entrando ahí. Aún así, ¿debería decir que no es nada desagradable, o debería decir que no me importa en absoluto? Es Susu. No tengo ni idea de lo que estás diciendo. Sigue siendo injusto. Si tan solo tuviera un cuerpo como el tuyo, Satoru. ¿No está bien así? Si me preguntas, un cuerpo como el tuyo es mejor,
que no. De esa forma, no te quedas atrapada en cosas molestas. Eso es porque una pelea estalla en el momento en que muestras tu cara, Satoru. Así son las cosas cuando los muertos vivientes son odiados en todas partes. Aún así, también traes muchos problemas por tu cuenta, Keno. A veces, Keno se metía en situaciones difíciles cuando recogía información. Esto tendió a ser especialmente cierto en las zonas inseguras. Dicho esto, aunque era la más débil de los miembros del nuevo Ainzoalgaon, seguía siendo mucho más fuerte que el resto de las personas, y podía ocuparse fácilmente del punk promedio que pensaba que tenía algunas habilidades. El problema llegó en lugares con buena seguridad, debido a la gente que trató de llevársela por amabilidad. Si tenían malas intenciones, ella podría haberlo resuelto con violencia, pero era muy difícil tratar con su buena voluntad. Los heteromorfos que querían viajar en paz ocasionalmente se enfrentaban a estos problemas. Parece que los humanoides siempre son problemáticos. Y si escondemos nuestras verdaderas formas, la gente nos mira con ojos curiosos. La condición de los humanoides en el gran esquema de las cosas era muy baja. Era porque eran débiles por lo que causaban problemas fácilmente. Cuando los dos suspiraron, se oyó un sonido de doso en sus pies. O mejor dicho, era un zun. Suzuki Satoru se inclinó e investigó la proximidad del sonido. Pescó una roca de la arena. No, era una piedra de forma cónica que parecía más resistente que la roca ordinaria. Debe haber sido traída por el fuerte viento. Suzuki Satoru se tapó las orejas. Zun. ¿Qué opinas? Caf. Cuidado. No es solo una o dos de ellas. Hay un montón de piedras en nuestro camino. Podía escuchar los sonidos de innumerables objetos cortando a través de los vientos entre el sonido del vendaval. Era muy difícil evitar que esas piedras volaran hacia ellos en un lugar con poca visibilidad como este. Quizás estarían a salvo si estuvieran envueltos en una armadura extremadamente dura, pero era imposible usar ese tipo de cosas y caminar por el desierto. Este era definitivamente un ataque que podía aniquilar a cualquier expedición. ¿Todos? Defiéndanse mientras avanzan. Keno, ¿estás bien? No se sabía cuánto tiempo pasaría antes de que pudieran pasar a través de esto, pero como se trataba de escombros voladores arrojados por el tornado, detenerse aquí o construir un refugio carecería de sentido. Estoy bien. Sigue adelante. Tsuon. Keno respondió afirmativamente. También Nurunuru, o al menos, eso es lo que él pensaba. Nurunuru se lanzó un hechizo defensivo, mientras que Keno usó el poder de la vampira definitiva, la elegida. Después de saquear toda la investigación del cuerpo del abismo, ella lo había investigado y obtenido este poder. Sin embargo, era un reino que se suponía que solo podía ser alcanzado por entidades más poderosas. Puesto que ella lo había logrado con un cuerpo débil, su potencia se vio muy reducida. En ese caso, deberían llamarla la pequeña elegida. Si había alguna dificultad, él planeaba prestarle un objeto mágico que la hiciera inmune a los proyectiles normales, es decir, a los que no estaban encantados, pero al parecer no era necesario. La larga túnica de Suzuki Satoru protegía el cuerpo de cristal, y lo mantenía a salvo de todo, excepto de las partículas de arena. Suzuki Satoru era inmune a todos los ataques por debajo del nivel 60. Satoru. ¿Qué pasa, Keno? Se está poniendo muy interesante ahora. No estaba siendo irónica ni burlándose de sus circunstancias. Sonaba como si estuviera disfrutando esto de todo corazón. Sí es, Keno. Suzuki Satoru sentía lo mismo. ¿Fue esta dificultad la que los hizo felices a los dos? No, a los miembros del nuevo Ainzoalgaon. Haciendo amigos y vagando a lo largo y ancho del mundo con ellos. Presenciando toda clase de misterios y yendo a donde ningún hombre había ido antes. Por eso sabían que superar estas pruebas solo haría más dulce su alegría. Así que vamos. No te vueles por los aires. Sí. Sí. Guf. Los escombros voladores les golpearon una y otra vez, pero a ninguno de ellos pareció importarles mientras avanzaban. Satoru. Aguanta. El hechizo parece que está a punto de desaparecer. Keno. Cuento contigo. ¿Está bien? Kino tomó un pergamino de su bolsa y lo sacó, teniendo cuidado de no dejar que se volase. Más campas. Este hechizo de segundo nivel era una versión multiobjetivo del hechizo de primer nivel, brújula. Esta fue la razón por la que estas personas pudieron, infaliblemente, seguir de cerca su destino, el ojo del tornado. Gracias, Keno.
Suon. De nada, Satoru, no. Por lo que puedo decir, no estamos lejos de nuestro destino. Ah. Lo tengo. Cada miembro del nuevo Ainzoalgaon tenía su propia parte de responsabilidad. Entre ellos, el segundo asiento, Keeno, el sexto asiento, Brandona, y el séptimo asiento, Muki, fueron los encargados de recoger información. Naturalmente, los demás también tenían sus propias responsabilidades. Esto no se había decidido después de una discusión, y tampoco se les había forzado a desempeñar su papel. Más bien, habían terminado así antes de que se dieran cuenta. Además, los tres se repartieron el trabajo entre ellos. Por cierto, el primer asiento, Suzuki Satoru, era el responsable de coordinarlos y el combate. Ignoraron el número cada vez mayor de piedras voladoras y su fuerza creciente, y en cambio avanzaron sin vacilar. Solo un poco más. Lo tengo. Suun, OGVH. Y por fin, UAA. Su visión se aclaró. Keno gritó de alegría. El viento desapareció repentinamente. Cuando miraron detrás de ellos, lo que parecían paredes negras se extendían para siempre hacia arriba y hacia abajo, a diestra y siniestra. Mirando a su alrededor, parecía como si hubieran entrado en un tubo gigante. Lo que vieron después de eso fue una vasta pero silenciosa extensión de pura arena blanca. Aunque se veía manchada por la onda ocasional, no crecía demasiado, y todo lo que podían ver en todas partes era blanco. Oye. Mira. El cielo. Como si se sintiese atraído por la voz de Keeno, Suzuki Satoru, Crystal, que había sacado la cabeza de la túnica de Suzuki Satoru, y probablemente también Nurunuru, todos miraron hacia el cielo. El cielo nocturno apareció a la vista, pero no era como un cielo nocturno ordinario. Las estrellas parecían estar muy cerca de ellos. Era como en los cuentos de hadas de los niños, las grandes y brillantes estrellas brillantes daban la impresión de que podían tocarlas con la mano. Le hizo pensar en el pasado, cuando se pararon en la cima de la montaña más alta del continente, ¿no? La distancia al cielo le hizo sentir como si la cima que había ascendido hubiera sido aún más alta. ¿Pero por qué? ¿Por qué las estrellas parecen tan cercanas a nosotros? Quizás se deba a la difracción atmosférica. Los hilos de la voz de Nurunuru vibraron como él explicó. Suzuki Satoru simplemente asintió. Mi suposición es que la atmósfera se ha deformado, formando lo que parece ser una lente gigantesca. Quizás fue causado por el tornado. Ese podría ser el caso. No, ¿qué fue todo eso? En otras palabras, ¿hay algo como un telescopio sobre nuestras cabezas? ¿Un telescopio? Es una de esas cosas inventadas por esa extraña tecnología llamada ciencia. La ciencia es tonta, las cosas que hace no se pueden comparar con los objetos mágicos. Crystal no era ni un poco tímida al decir eso. En realidad, el hecho de que la magia pudiera crear algo de la nada significaba que no había nada malo en decir que era mejor que la ciencia. Esto era solo una hipótesis, pero Suzuki Satoru sentía que toda la tecnología que entendía podía ser reproducida a través de la magia. Sin embargo, aprender magia requería talento y la aptitud de cada uno era diferente. Algunas personas podían aprender magia y otras no. Las palabras de Crystal indicaban que pertenecía al grupo anterior. Suzuki Satoru aplaudió. Ahora, investiguemos la fuente de este fenómeno antes de que el tornado desaparezca. De acuerdo, pero no parece que haya nada. La causa de este fenómeno sigue siendo un misterio. Tampoco puedo sentir ninguna turbulencia en los elementos de por aquí. Líder, ¿crees que esto fue causado por un hechizo? Suzuki Satoru lanzó un hechizo y miró a lo lejos. Nada tampoco. No fue causado por un hechizo, creo. Kino voló a una cierta altura, y luego descendió al suelo. No veo nada que se parezca a un edificio por aquí. ¿Qué demonios es esto? ¿Un fenómeno natural? Es la única manera de explicarlo, ¿no? Después de escuchar a Suzuki Satoru decir eso, los otros respondieron de acuerdo. De la misma manera que existían las cascadas inversas que fluían hacia arriba, había muchas vistas extrañas en este mundo que eran acontecimientos naturales. En cualquier caso, vayamos al centro del tornado y echemos un vistazo. Después de eso, exploraremos un poco y si no encontramos nada, iremos a mirar las estrellas. Nadie se opuso a esto, y el grupo voló hacia el centro del tornado con Crystal a la cabeza. Y entonces, aquí no hay nada. ¿Nada, eh? No debería haber nada, ¿verdad? Qué lástima. Ese fue el resultado de una búsqueda general. ¿Qué debemos hacer ahora, líder? ¿Seguir buscando?
Suzuki Satoru se encogió de hombros ante la pregunta de Nurunuru. No hay necesidad, supongo. Si no podemos encontrarlo, entonces no podemos encontrarlo. No tiene importancia. Además, nuestro objetivo era ir a donde nadie había puesto los pies antes, y como ya lo hemos hecho, cada uno es libre de hacer lo que quiera hasta que el tornado desaparezca. Entonces iré a dar un paseo por la zona con Nu. Bueno, eso también está bien. Entiendo. Vamos, entonces. ¿De verdad vas a ir? Entonces ten cuidado de no desviarte demasiado. Los dos expresaron su reconocimiento cuando se fueron juntos. A pesar de lo que Suzuki Satoru había dicho, no estaba preocupado por su seguridad. En términos de Yggdrasil, estaban fácilmente por encima del nivel 40. Estaban entre los seres más poderosos del mundo, y los dos tenían excelentes habilidades sensoriales. Incluso si les tendían una emboscada, eran lo suficientemente hábiles como para volver con vida. Satoru, entonces, ¿qué debemos hacer? ¿Quieres ir a dar un paseo por aquí también? Sí. Keno empezó a correr. Sus huellas marcaban la arena blanca y pura. Suzuki Satoru siguió sus huellas, sus pasos un poco más largos que cuando solía caminar con Keno. Aún así, esto estaba bien para Suzuki Satoru. Al final, Keno se sentó en la arena y se recostó lentamente. Suzuki Satoru se sentó a su lado, y luego se acostó con ella. Las estrellas son tan grandes. Sí, son muy grandes. Si tan solo sus compañeros, sus amigos de Ainzo Algaun, pudieran ver este maravilloso espectáculo. Esos eran recuerdos de hace unos 200 años, y después de cada aventura con Keno y los otros, gradualmente se habían desvanecido. Pero mientras recordaba las caras de los únicos amigos que había tenido, Suzuki Satoru miró las misteriosas vistas con nostalgia en su corazón. Aún así, esto es realmente increíble. Sí, ver esto significa que nuestro viaje no fue en vano. Sí. Los dos yacían en la arena en silencio, mirando esta maravilla del mundo, una maravilla cuyo velo de misterio nadie más había logrado retirar hasta ahora. Y luego las estrellas se encogieron gradualmente, o quizás estaban volviendo lentamente a la normalidad. Suzuki Satoru se levantó, y vio las paredes del tornado que le rodeaba retroceder lentamente. ¿Se acabó? Sí, va a terminar. Pasarán otros 30 años antes de que podamos ver algo así. Ahora bien. ¿Quieres contarles a los demás lo que vimos aquí? Preguntó Suzuki Satoru a Keno, quien se levantó y agitó la cabeza. ¿Cómo puedes ver el arco iris si no atraviesas la tormenta? Eso tiene sentido, tienes razón. Mira, me las arreglé para sacar lo mejor de ti ahora mismo. Suzuki Satoru sonrió. Oh, Dios mío, ustedes dos parecen muy felices. ¿Pasó algo especial? Nada especial, no. Los otros dos probablemente habían visto cómo el tornado comenzaba a desvanecerse, por lo que habían regresado. No parecían tener ningún hallazgo. Tal vez realmente habían estado paseando por ahí durante un tiempo. Volvamos a la posada, entonces. Sí. Haz los honores, Satoru. Pero antes de eso, olvidémonos de la arena. Es solo un poco, pero no quiero traerla de vuelta a nuestra habitación. Todo el mundo registró su ropa y se sacudió la arena. Nurunuru llevaba una prenda que Suzuki Satoru le había prestado, y ayudó a los demás a limpiar sus ropas. Después de eso, Suzuki Satoru lanzó Portal, y el grupo regresó a su habitación en la posada. Nos iremos, entonces. Gracias a todos. Gracias, gracias. Gracias a todos por su arduo trabajo. Espero que tengan una buena noche. Nurunuru y Crystal, que estaba sentada sobre su cabeza, salieron de la habitación. Estoy tan cansada, dijo Keno. Sin embargo, eso no tenía sentido. Ambos eran no muertos, y no se podían agotar. Sin embargo, Suzuki Satoru entendió su significado. Su fatiga no era del cuerpo, sino de la mente. Tú también estás cansada, Keno. Suzuki Satoru se quitó la túnica de su cuerpo y se cambió a algo más en un instante. Esto se debió a que la bata que había estado usando antes tenía un efecto de cambio rápido. Keno se cambió de manera similar. Suzuki Satoru se sentó en el sofá de la habitación y sacó lápiz y papel de su inventario. Este era su diario. No escribía en él todos los días, sino solo cuando ocurría algo especial. Por lo tanto, solo estaba en su cuarto libro después de 200 años. Abrió una nueva página, planeando escribir lo que había visto hoy, pero luego sintió que un peso familiar le presionaba.
¿Qué no? ¿Por qué no te das un baño? Estaba planeando hacer una anotación en mi diario. Sí, adelante, escribe. Eso no es lo que quiero decir. ¿Cómo se supone que voy a escribir mi diario contigo encima de mí? Entonces puedes escribirlo en el camino de regreso. En su corazón, Suzuki Satoru agitó la cabeza y suspiró. Bien, 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 como ordene mi princesa. Bien hecho, mi caballero. Yo era su mago de la corte la última vez, pensó Suzuki Satoru mientras cerraba su diario. Aunque él podría haberla ignorado y seguido escribiendo en su diario, eso le causaría problemas en el futuro. Mientras que las intensas emociones de los no muertos se reprimían rápidamente, dejar que los sutiles rencores se construyesen solo los hacía más fuertes. ¿Qué piensas hacer ahora? ¿Dónde deberíamos ir? Estaba pensando en el pasado, las grandes naciones en el centro eran solo lugares por los que pasábamos. Tal vez deberíamos establecer una base para nosotros mismos